Vamos a dar comienzo en minutos nada más de este webinar, Jira versus Monday. Estamos haciendo algunas pruebas de sonido, perdón la demora, tuvimos algunos problemitas técnicos, pero en minutos nada más damos comienzo a este webinar. En el transcurso de este webinar van a recibir en la sección de comentarios un enlace que va a estar compartiendo mi compañera Carla, en donde van a poder hacer preguntas y vamos a poder responder en vivo, en el caso de que sean un poco específicas y estén fuera del alcance de este webinar, vamos a responderlas en las próximas horas, ¿sí? Bien, el objetivo de este webinar es comparar dos de las principales herramientas colaborativas que existen en el mercado. Lo cierto es que ambas son herramientas de gestión y colaboración de equipos que son reconocidas mundialmente, y en este webinar vamos a analizar sus similitudes, sus diferencias, en qué casos conviene utilizar una y en qué casos conviene utilizar otra. ¿Sí? Es por eso que en el caso de que ustedes utilicen Jira, en el caso de que ustedes utilicen Monday, los voy a invitar a que en la sección de comentarios puedan contarnos para qué utilizan Jira o para qué utilizan Monday. Lo cierto es que voy a spoilear el resultado de este procesamiento, en donde por un lado tenemos a Jira y por otro lado tenemos a Monday. Lo cierto es que no va a haber un ganador en este webinar, porque la respuesta es depende. Depende para qué, cuál es el caso específico que nosotros estemos intentando gestionar, va a ser la mejor herramienta, la herramienta más adecuada para eso. En minutos nada más vamos a estar dando comienzo. Vamos a aprovechar estos minutos para que puedan dejar comentarios desde dónde nos están escuchando y para qué utilizan alguna de estas dos herramientas. Bien, lo cierto es que nosotros desde Drew somos partners oficiales de Monday.com. Aquí en pantalla pueden ver mis datos de contacto. Mi nombre es Santiago y soy asesor de productividad en Drew. Y somos socios estratégicos de Monday ya desde el año 2018. Lo cierto es que en esta comparación que vamos a hacer de ambas herramientas, el objetivo es que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y compartirlas con nosotros. Bien, comencemos. Si nosotros vamos a la web de Jira, vamos a ver que el propio Jira indica que la herramienta tiene un enfoque hacia la gestión de desarrollo, a la gestión de equipos que desarrollan software, ¿sí? En ese sentido, el propio Jira nos indica que su enfoque de mercado es la gestión de equipos colaborativos que desarrollan software y que utilizan metodologías ágiles. ¿Eso significa que Jira no sirve para otra cosa? No. Es decir, lo ideal, la gestión ideal de Jira es este enfoque. Pero también se puede adaptar para gestionar otros proyectos. Es por eso que si creamos una cuenta demo de Jira e incursionamos en la plataforma, vamos a ver que está organizada la estructura en términos de las metodologías ágiles y podemos hablar de sprint, de crear una incidencia, de agruparlas por épica. En cambio,
Ahora vamos a ir al sitio de Monday.com y vamos a ver cuál es el enfoque que nos brinda esta plataforma. Y podemos ver que el enfoque de Monday es mucho más amplio, en el sentido de que se define como un sistema operativo de trabajo que nos permite gestionar diferentes procesos, proyectos y tareas. En ese sentido, Monday es 100% flexible y se adapta fácilmente a cualquier proceso. Y hago la misma pregunta, ¿esto significa que Monday no permite gestionar equipos que desarrollan software mediante metodologías ágiles? No, justamente lo pueden verificar desde nuestro sitio de Druid, donde tenemos grabados todos nuestros webinars. Ya hemos dictado un webinar exclusivamente de metodologías ágiles y cómo implementarlas en Monday.com. Metodología Scrum, y de ese modo, ahora sí, estamos en condiciones de explorar la herramienta. Aquí estamos en el contexto de Monday.com, en donde a la izquierda tenemos diferentes espacios de trabajo en donde podemos organizar nuestros tableros. Pero antes de mostrarles esto, quisiera contarles un poco nuestra experiencia desde Druid, y lo cierto es que nos hemos encontrado con algunas empresas en nuestras reuniones diarias que utilizan actualmente Jira en el área de sistemas para desarrollar software, y las personas que se ponen en contacto con nosotros son otras áreas, no exactamente este equipo del área de sistemas, y se encuentran con que quieren mejorar la gestión colaborativa de sus equipos y reciben la orden de que utilicen Jira porque ya cuentan con esa herramienta, y se topan con que es una herramienta no lo suficientemente intuitiva para gestionar sus procesos de sus áreas, porque todas las empresas son distintas y tienen procesos totalmente diferentes. Pero a la vez también nos ha pasado que nos hemos encontrado con miembros del área de sistemas que utilizan Jira y al explorar, crear una cuenta demo de Monday.com, exploran la herramienta y se dan cuenta de que efectivamente para la gestión de desarrollo de software que ellos están utilizando, efectivamente Jira es mejor. Entonces, por eso es que decimos que va a depender del enfoque que le demos. Bien, ahora sí, como les decía, en la plataforma de Monday podemos ver que podemos organizar los distintos tableros, porque en Monday la unidad de trabajo fundamental es el tablero, y estos tableros los podemos organizar dentro de espacios de trabajo y a su vez dividirlos en carpetas. Mientras que en Jira, como podemos ver, no hablamos de crear un nuevo tablero, sino cuando vamos a crear, bien, en este caso es para crear una incidencia, pero hablamos de crear un proyecto. En este caso, yo he creado dos proyectos, un proyecto que se llama Campaña de Navidad y un proyecto que se llama Selección del Personal. La intención que tengo en este webinar es comparar exactamente dos gestiones iguales en diferentes plataformas. Y es por eso que desde Monday vamos a ver el tablero Campaña de Navidad en paralelo con el mismo proyecto en Jira, porque en Jira hablamos en términos de proyecto y no hablamos en términos de tablero. Lo cierto es que en Jira tenemos dos tipos de softwares, en el sentido de que, como les mencioné, tenemos un software clásico que es bastante duro y menos intuitivo, y cuando digo duro me refiero a que las configuraciones no están al alcance del usuario fácilmente, sino que tenemos que desplegar diferentes opciones para llegar a la configuración que necesitamos.
Y en ese sentido, fue que Jira en el último tiempo lanzó un nuevo tipo de software que se denomina software de última generación, que es mucho más flexible e intuitivo que el software clásico. Vamos a analizar la gestión de la campaña de Navidad, que es una gestión que llevaría un ejemplo de una gestión del área de marketing. Veamos cómo sería en el caso de que se gestione desde Jira y cómo sería en el caso de que se gestione desde Monday. En el caso de gestionarlo desde Jira, podemos ver que tenemos distribuidas las diferentes incidencias, es decir, las diferentes tareas que forman parte de esta campaña, distribuidas en diferentes columnas. Estas columnas indican el estado de estas tareas, que puede ser vacío o en backlog, en proceso, en revisión, demoradas o listas. Mientras que en Monday las tenemos expuestas, organizadas de esta manera. Las tareas indican su estado aquí en la columna de revisión. Aquí es donde vamos a tener las mismas columnas que tenemos en Jira: listo, en revisión, demorado y en proceso. Lo cierto es que estas tareas, reservar el lugar, alquilar el equipo de sonido, están agrupadas en lo que en Monday denominamos grupos. Tenemos un grupo de operaciones, un grupo de finanzas y un grupo de marketing. Lo que sucede en Jira, también podemos hacer esta separación entre operaciones, finanzas y marketing, como podemos ver en la leyenda de cada incidencia, y podemos filtrarlas desde aquí. Lo que sucede en Jira es que los grupos se denominan épica. Es por eso que aquí dice Epic, y podemos filtrar solamente las actividades de operaciones, o solamente las actividades de marketing, o solamente las actividades de finanzas. Vamos a dejar todas seleccionadas. Y en este caso, los filtros también están disponibles en monday.com. Aquí en la sección de filtros, en la parte superior derecha del tablero, podemos elegir visualizar solamente las actividades de operaciones, o solamente las actividades de finanzas, o solamente las de marketing. E incluso podemos establecer múltiples filtros. Por ejemplo, las actividades asignadas a mí y que sean de marketing. Vamos a dejar de seleccionar. Vamos a volver al tablero como estaba desde un inicio. Esta es la vista predeterminada de monday.com, mientras que en Jira también tenemos esta vista de Kanban como predeterminada. ¿Qué sucede? En Jira, ¿qué sucede si en Monday queremos tener esta vista de Kanban? ¿Es viable? La respuesta es sí. Lo que debemos hacer es cambiar la vista de este tablero por una vista de Kanban. Y de ese modo, inmediatamente, estamos hablando del mismo tablero que ahora tiene otra vista, que es exactamente igual a la de Jira. Lo cierto es que en Monday tenemos múltiples vistas. Las que he mostrado son las vistas predeterminadas, Kanban, pero también tenemos cronograma, y podemos elegir gráfico, formulario, carga de trabajo, e incluso podemos tener vistas personalizadas. Por ejemplo, aquí tengo una vista sin costos, en donde oculto las columnas de costos que tiene la vista predeterminada. ¿Qué sucede con las vistas en Jira? Bien, como mencionamos, en Jira hablamos en términos de proyecto, y es por eso que en la parte izquierda del proyecto tenemos la vista de tablero, que es la vista de Kanban, pero también tenemos la posibilidad de visualizarlo en hoja de ruta. Y la hoja de ruta nos va a permitir visualizar en el calendario las diferentes tareas agrupadas por épica
es decir, las diferentes incidencias agrupadas por épica. Mientras que si queremos tener esta visualización en monday.com, la opción que debemos elegir es la vista de cronograma. ¿Sí? Y de esa manera podemos elegir, ver cómo se distribuyen en el tiempo las distintas tareas, cliquearlas y observar el detalle. Bien, ¿cómo se crea una nueva tarea en cada caso? En el caso de monday.com podemos crear la tarea desde aquí. Agregarla en determinado grupo y darle seguimiento, asignársela a alguna persona, indicar en qué fechas se van a llevar a cabo, indicar cuáles van a ser los costos estimados y los costos reales. En el caso, cuando ya tengamos esta información, podemos adjuntar archivos y darle una prioridad. Lo cierto es que la prioridad se la podemos otorgar con la columna clasificación, que se visualiza mediante estrellas, o podemos colocar una columna de estado y colocarle el título prioridad. ¿Por qué? Porque la columna de estado nos permite editar las etiquetas. A eso me refería con que Monday es 100% personalizable, y podemos colocar prioridad baja, prioridad media, prioridad alta, y eliminar las etiquetas que no utilizamos. Bien, ¿cómo gestionamos esto mismo en Jira? Es decir, ¿cómo gestionamos la complejidad de la tarea o la complejidad de la incidencia? Como pueden ver, en monday.com a la complejidad la podemos gestionar agregando columnas. Inclusive tenemos un centro de actualizaciones en donde podemos colocar comentarios, el checklist, colocar archivos, una lista de preguntas y respuestas. Mientras que en Jira, en el caso de que necesitemos gestionar la complejidad de la incidencia, lo que debemos hacer es entrar a la incidencia y colocar, por ejemplo, la fecha de inicio y la fecha de fin, siendo que en monday.com la tenemos en una columna de cronograma. La prioridad la podemos colocar en otro campo, eligiendo entre alta, media o baja. Vemos el responsable de esta tarea, podemos dejar comentarios, al igual que en el centro de actualizaciones de monday.com. Podemos adjuntar archivos. Y de esa manera podemos decir que mientras que en Jira tenemos que entrar a la tarea y gestionar los diferentes campos, en Monday podemos agregar columnas. ¿Qué sucede si queremos agregar campos en el contenido de Jira? Lo que sucede es que, para este caso, lo que debe hacer el administrador del tablero, porque solamente lo puede hacer el administrador del tablero, es entrar a configuraciones de la incidencia y elegir cuáles son los campos que van a formar parte de la tarea. Y de esa manera podemos decir que solamente el administrador puede definir cuáles van a ser los campos que van a estar disponibles para cada tarea. Mientras que en Monday va a depender de los permisos que el dueño del tablero le otorgue al resto del equipo. ¿A qué me refiero con eso? Sucede que en Monday existen 4 niveles de permisos.
El dueño del tablero puede indicar que los miembros pueden editar absolutamente todo, o si nos vamos a otro extremo, que solamente pueden leer, o que pueden editar el contenido del tablero, pero no su estructura. Y finalmente, uno de los permisos más utilizados es que cada miembro puede editar la tarea, el contenido de la tarea a la cual fue asignado. Bien, algo que quería aclarar también es que los filtros en Monday.com son personalizables, es decir, si un miembro del equipo utiliza una vista, eso no va a afectar a otro miembro del equipo que utilice otra vista. En cambio, las vistas en Monday.com dependen, perdón, en Jira, dependen de las configuraciones que haga el administrador del tablero. Entonces, cabe destacar algo que me estaba olvidando dentro de las configuraciones de una incidencia, podemos añadir una incidencia secundaria. Es decir, diferentes tareas que forman parte de una tarea con un nivel jerárquico superior. Es decir, podemos subdividir una incidencia en incidencias secundarias. ¿Cómo gestionaríamos eso en Monday.com? De la siguiente manera. ¿Qué sucede si para contratar seguridad necesito hacer tareas secundarias? Lo que voy a hacer es agregar subítems. Y en ese sentido, las diferentes subtareas pueden ser analizar presupuesto A, analizar presupuesto B o analizar presupuesto C. Y de esa manera tengo los subítems que en Jira se denominan incidencias secundarias. Puedo asignarles un responsable y puedo gestionar toda la complejidad de estos subítems, inclusive colocarles una fecha y también agregarles las columnas que necesiten. ¿Qué sucede? Si yo necesito tener una visual más simple, lo que hago es ocultar estas tareas secundarias o expandirlas cuando sea necesario. Por otro lado, mientras que en Jira, dentro de cada tarjeta, también podemos vincular una incidencia con otra, en el sentido de que, por ejemplo, esta incidencia depende de otra, y aquí podemos decir, esta incidencia está bloqueada debido a que no se cumplió la incidencia de planificar campañas. Y de esa manera las vinculamos. Ya sabemos que no se alquiló todavía el equipo de sonido porque depende de que se cumpla esta incidencia que actualmente está en revisión. En el caso de Monday.com, las dependencias no están tan a la mano, es decir, lo que debemos hacer es agregar una columna de dependencias y aquí debemos configurar la automatización. Es decir, dentro de las automatizaciones posibles tenemos estas diferentes configuraciones viables para colocar las dependencias entre una tarea y otra. Por ejemplo, que si una fecha se modifica, una fecha de finalización de una tarea se modifica, también se modifique la tarea de otra tarea dependiente. Y la agregamos al tablero. Y de esa manera, aquí podemos colocar, por ejemplo, reservar el lugar depende de primero contratar seguridad, y así vamos haciendo las dependencias.
pero podemos complejizarlas desde automatización. Bien, este fue una especie de paralelismo en donde fuimos viendo diferentes cuestiones. Como les mencioné, estamos haciendo una comparación desde un punto de vista general, ya que entrar en algunas especificaciones también va a hacer que dependa de los diferentes planes que tienen las licencias. Como les mencioné, ahora vamos a entrar en algunas diferencias puntuales entre Jira y Monday. Vamos a continuar, pero tienen la posibilidad de ingresar preguntas cuando tengan alguna duda en el enlace que Carla les está compartiendo en la sección de comentarios. Bien, una de las diferencias entre ambas plataformas es que Jira cuenta con la posibilidad de tener una cuenta gratuita, con diferentes limitaciones, diferentes restricciones en cuanto a funcionalidad, y sobre todo también con que Jira tiene, esta versión gratuita tiene un tope de 10 usuarios dentro de una misma cuenta. Mientras que por el otro lado tenemos a Monday.com, que no tiene una versión gratuita, ¿sí? Eso vale destacar, pero tiene la posibilidad de hacer una prueba demo de 14 días para asegurarnos si es la herramienta adecuada para lo que estamos buscando gestionar. Bien, vamos a volver a la vista de Kanban, en donde les mostraba que son similares ambas herramientas en cuanto a su vista. Y quiero mostrarles que a partir de aquí también podemos dividirlas por grupos. Como lo mismo sucede en el caso de Jira, que la podemos agrupar por épica. Tenemos operaciones, marketing y finanzas. Observen en cuanto a la visual, cómo tenemos a las diferentes herramientas. Podemos mover una tarjeta de un lado a otro. Lo mismo sucede con Jira. Cuando creamos una nueva incidencia en Jira, lo que vamos a colocar podemos ver que no tiene ningún dato, entonces ahí es cuando tenemos que ingresar los diferentes campos. Aquí tenemos la sección de comentarios, responsable, prioridad y demás. Es decir, mientras que en cada incidencia en Jira tenemos que ingresar los datos abriendo cada tarjeta, en Monday lo podemos hacer de la misma manera, es decir, abriendo la tarjeta y realizando las modificaciones, adjuntando archivos y demás. O bien podemos hacerlo directamente desde la vista predeterminada, en donde todos los campos están a disposición de la persona que los esté editando. Bien, vamos a ver una comparativa entre Monday.com y Jira, que está disponible en la web de esta plataforma que compara y recomienda diferentes softwares hace ya 10 años, GitHub, que está a disposición para que ustedes lo puedan buscar, donde podemos ver que la puntuación para ambas herramientas es similar, ¿sí? Por eso es que decimos que va a depender del enfoque que estemos teniendo. El mayor punto a favor de Monday.com es que tiene una curva de aprendizaje sumamente corta, es sumamente intuitivo, mientras que no tanto así en Jira, ni hablar de la versión
clásica. Cuando comenzamos les mencionaba que tenemos este listado de proyectos y también intenté hacer una gestión de selección de personal del área de recursos humanos con la versión clásica. Y ahí me encontré con esto que escuchaba de nuestros clientes, que tienen la imposibilidad de, por ejemplo, aquí editar los títulos y adaptar los diferentes estados de las columnas según sus necesidades. Para poder editarlas es necesario entrar a configuración del tablero y recién allí poder editar los estados. En ese sentido me refería a que a que Jira es un poco más duro en sus configuraciones. Aquí voy a regresar al tablero. En cambio, en la versión de última generación, a diferencia de la clásica, es mucho más accesible en este sentido, ya que podemos editar aquí mismo los estados. Y a eso me refería con que Jira tiene las opciones de configuración no tan a la mano como los tiene Monday. Bien, ahora aprovechando que les estaba mostrando este tablero de selección del personal, lo que sucede en este proceso es vamos viendo cómo se van moviendo los diferentes postulantes dentro de un proceso de selección, desde un backlog hacia una entrevista grupal, de la entrevista grupal a la entrevista individual, y de esa manera hasta quedar seleccionado. Y la verdad es que me pareció mucho más amigable hacerlo desde Monday. Vamos a ir a un espacio de trabajo de recursos humanos y ver un proceso de selección complejo, como pueden ver en pantalla, en donde tenemos en un grupo diferentes postulantes con sus diferentes datos, y podemos ir viendo cómo van avanzando dentro del proceso de selección y se van moviendo hacia el grupo de postulantes asignados cuando son asignados a un determinado puesto de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estoy atento a sus comentarios. ¿Algo que quieren que exploremos un poco más? Aquí me preguntan cómo hice en el tablero de campaña de Navidad para que aparezca la lista de verificación. Muy buena pregunta. Y eso lo gestionamos desde el centro de actualizaciones, en donde podemos colocar un comentario y generar una lista de verificación. En ese sentido, vamos a generar una lista de pendientes. Y aquí incorporar los pendientes que vamos a ir gestionando. Y de ese modo podemos ver que tenemos la lista de verificación, en donde tenemos 2 tareas de 3 verificadas. Cuando exploré esta funcionalidad de lista de verificación en Jira, me encontré con lo siguiente. Vamos a desagrupar para verlo como estábamos antes. Y en el sentido de que tenemos la posibilidad de crear un listado, pero no a modo de checklist. ¿Sí? Podemos dejar el comentario, no nos permite darle tilde, pero quiero creer que el campo de verificación es este, y aquí es cuando me encuentro con que no puedo generar
otras opciones para poder ir tildando, es decir, no puedo generar una lista, quizás tenga que ver con la configuración de la incidencia. Pero por lo pronto, la lista de verificación, bien, aquí es donde tenemos, perfecto, aquí acabo de encontrar cómo se colocan las opciones, y ahora entiendo por qué nuestros clientes nos dicen que las opciones en Jira están un poco más escondidas. Bien, de esta manera puedo ir colocando la lista de verificación. Guardamos cambios. Y vamos a ver cómo se visualiza. Bien, aquí es donde puedo traer las diferentes... Ah, perfecto. De esta manera voy trayendo las diferentes tareas de mi lista de verificación para esta tarea. O puedo eliminar alguna. Buenísimo. Bien, ya estamos llegando al final de nuestro webinar y nos queda para cerrar esta comparativa la sección de paneles. En ese sentido, podemos ver que en el caso de Monday tenemos la sección de paneles aquí abajo y podemos consolidar toda la información que tienen nuestros tableros. Por ejemplo, acá tenemos un panel de contratos en proceso. Y podemos monitorear en tiempo real sus estados de avance. Inclusive podemos hacer clic en algún widget y podemos ver cuáles son las actividades que están completas, cuántas están en proceso y cuántas aún no se han notificado. O por ejemplo, aquí en un resumen de campañas, podemos tener incrustado nuestro Gantt, nuestra vista de Gantt, y en la parte superior podemos ver un análisis de costos, es decir, cuántas tareas están en cada uno de los estados, y también podemos hacer una comparativa entre costos estimados, costos reales, para cada uno de los grupos, que en Jira serían épicas. Supongamos que lo que yo necesito es colocar un widget de distribución de carga de trabajo. Lo que voy a hacer es crear un nuevo panel que se va a llamar carga de trabajo. Le puedo dar la clasificación para que este tablero sea público o privado, y una vez creado, tengo la posibilidad de comenzar a armar el panel eligiendo entre diferentes widgets. Lo cierto es que al comparar paneles de Monday con Jira, noté que los paneles de Monday, como toda la herramienta en general, es mucho más intuitiva. Y en el caso de que quisiéramos, por ejemplo, buscar un widget de carga de trabajo para ver cómo se distribuyen las tareas de los diferentes miembros del equipo, lo que vamos a hacer es seleccionar a todos los tableros que van a participar de este widget. ¿Por qué? Porque podemos tener colaboradores que estén distribuidos en diferentes tableros. Por ejemplo, aquí acabo de elegir
campaña de Navidad, campaña del Día del Niño, y también voy a elegir campaña del Día del Padre y del Día de la Madre. Es decir, a todo el equipo de marketing los voy a consolidar en un mismo widget de carga de trabajo. Y puedo indicar que cada uno tiene una capacidad semanal de 4 tareas. O por ejemplo de 3 tareas. Y de esa manera tendré en rojo aquellas tareas que excedan de esa capacidad semanal. Podemos cambiar el fondo a modo oscuro y de esa manera ver cuántas tareas tiene cada persona en cada semana. Por ejemplo, en mi caso podemos ver que en esta semana solamente tengo 2 tareas, mientras que aquí tengo 4, y si hacemos clic vamos a ver cómo se distribuyen en el tiempo. En el caso de Julián, para la semana que va desde el 15 al 21 de junio, tiene 3 tareas que son las que podemos ver en pantalla. Incluso podemos hacerle clic y observar el detalle de esa tarea específica. ¿Qué sucede si queremos agrupar de otro modo? En el sentido de que, me refiero a que si solamente queremos mostrar determinados grupos del tablero. Por ejemplo, quiero ver la distribución de carga de trabajo de operaciones. Lo que voy a hacer es elegir grupos y voy a quitar de la selección a todos los grupos y voy a elegir para cada tablero únicamente el área de operación, el grupo de operación. Le damos a listo. Lo cierto es que la otra opción, en lugar de cambiarle la configuración al widget, podríamos haber filtrado. En ese sentido vamos a volver como estábamos originalmente, eligiendo todos los grupos. Y en lugar de cambiarle la configuración al tablero, lo que vamos a hacer es filtrarlo. Y pedirle que solamente me muestre las tareas de operaciones para la campaña de Navidad. En el caso de campaña Día del Padre, también que me muestre las tareas de operaciones. Día de la Madre y Día del Niño, no tenemos tareas de operaciones en el Día del Niño. Y de esa manera es como nos indica cuántos elementos de operaciones hay en cada uno de estos tableros y podemos guardar este filtro. Por cierto, aquí vemos que el widget está filtrado y podemos eliminar este filtro. Bien, para ir finalizando, vamos a ir a la sección de paneles de Jira. En Jira también podemos darle clasificación a nuestros paneles y colocarlos si son privados o públicos. También lo vamos a observar en formato de lista. Y cuando vamos a crear panel, nos pide que coloquemos un nombre. Y ahí tenemos la posibilidad de añadir nuestro gadget, que sería lo mismo, el equivalente a widget en Monday.com. Y la conclusión que que vamos a elegir todo, cargar todos los gadgets. Y aquí podemos ver que los widgets de Jira son mucho más complejos que los de Monday.com.
Existe una amplia variedad de widgets en Jira, y eso sí, vale destacar que son mucho más complejos y menos intuitivos que los de Monday. Bueno, estimados, estamos llegando al final de nuestro webinar, por lo que espero que hayan podido sacar sus conclusiones. Pueden dejarnos sus comentarios e incluso pueden enviarnos sus preguntas específicas al enlace que Carla les acaba de compartir para ser respondidas en las próximas horas. ¿Sí? Y para ir cerrando, les quiero mostrar el centro de columnas de Monday.com. Aquí, al momento de agregar una columna, tenemos una amplia variedad de columnas para ser añadidas. Seguimiento de tiempo, ubicación, ya que se integra de manera nativa con Google Maps. Y eso también nos va a permitir generar una vista de mapas del tablero. Otras columnas de archivo, columnas de fórmula, seguimiento de progreso, menú desplegable y demás. Diferentes columnas que les van a permitir adaptarse a sus casos específicos. Hemos llegado al final de nuestro webinar y les dejamos nuestros datos de contacto para que puedan enviarnos sus consultas. También pueden agendar una reunión con nosotros por si necesitan asesoramiento personalizado para su caso específico. También podemos ayudarles. Muchas gracias a todos por participar, muchas gracias a mi compañera Carla por estar del otro lado organizando este webinar, y nos vemos la Oye, tengo una pregunta, discúlpame. Sí. Yo quisiera que de pronto, yo lamentablemente no pude llegar temprano, pues me excuso por eso y no te voy a poner a repetir lógicamente todo esto. Conozco algo de Monday, pero quisiera que de pronto a manera de conclusión hicieras como un resumen, o no un resumen, sino me refiero es como una comparación de las ventajas y desventajas de cada uno ya a manera final como de conclusión, ¿sí? ¿Cuál sería como la ventaja de cada uno en general y la desventaja de cada uno? Bien, vamos a hacer entonces alguna conclusión de cierre. Me parece sumamente válido. Gracias, Sergio, por tu consulta. Lo que yo podría concluir es que Monday tiene la posibilidad de adaptarse a cualquier proceso de cualquier empresa, por eso, de cualquier área también. ¿Por qué? Porque tiene múltiples opciones de personalización que así lo permiten. Y tiene la posibilidad de crear nuevos tableros y gestionar cualquier, por ejemplo, proceso. Cuando creamos un tablero vacío, ahí es cuando empezamos a darle complejidad al tablero. Y tenemos la ventaja de, como es un software que no trabaja con módulos rígidos, sino que trabaja con mediante bloques de construcción, es que podemos adaptar a cualquier proceso de cualquier empresa. Pero lo que tiene Jira como bondad y como ventaja, mismo quizás no estabas cuando comenzamos, vamos a verlo desde la web de Jira. El enfoque de Jira, y para lo que más es utilizado, es para el seguimiento de proyectos de desarrollo de softwares, para equipos que utilizan metodologías ágiles. Y es por eso que dentro de la plataforma de Jira, cuando creamos un proyecto,
vamos a ir a alguno de los proyectos, podemos ver que nuestras tareas están organizadas en Épica. En la parte lateral izquierda podemos ordenar nuestras actividades por sprint, es decir, Apunta tiene ese enfoque, y la principal diferencia también, digamos, por un lado tenemos la diferencia del enfoque, que Monday se adapta a cualquier proceso, y que Jira tiene este enfoque hacia desarrollo de proyectos de software. Y por otro lado, la gran diferencia que yo también veo a favor de Monday es que es mucho más intuitivo en cuanto a su configuración y también en la gestión de permisos y accesos. Ambos tienen filtros, ambos tienen la posibilidad de darle complejidad a la tarea de diferente manera, y también otra de las ventajas que estoy viendo en Monday es que tiene la posibilidad de visualizar un mismo tablero en múltiples vistas. Si tenemos una columna de ubicación, podemos visualizar el tablero en las distintas tareas en un mapa, podemos visualizar el cronograma, mientras que en Jira, este mismo tablero, que en este caso en Monday.com la vista es la vista de Kanban, perdón. Aquí estamos hablando de las mismas vistas, solo que aquí están agrupadas, divididas por grupo. Ahí las acabo de quitar esa división, pero estamos hablando de la misma vista, es decir, una de las vistas de Monday es la vista principal de Jira. También tenemos la vista hoja de ruta, que se arma automáticamente, tanto para Jira como para Monday en la vista de cronograma. Entonces, como conclusión, podemos decir que el enfoque de Monday es hacia toda la organización, mientras que Jira apunta al desarrollo de software, que ambas sirven para lo que sirve la otra. Es cierto, se pueden adaptar, pero como podemos ver, Monday es mucho más intuitivo que la configuración de Jira. Y por otro lado, una ventaja a favor de Jira es que tiene paneles mucho más complejos para cuando necesitamos reportes de ese nivel. Y a su vez, otra ventaja es que tiene la posibilidad de tener una cuenta gratuita de hasta 10 usuarios, mientras que Monday no cuenta con esa posibilidad. En ese sentido también es importante destacar que debemos analizar la relación costo-beneficio de ambas herramientas. Perfecto, ¿Sí? muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Sergio. Espero haber respondido a tu pregunta. Bueno, estimados, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran que explayemos o profundicemos un poco más? Perfecto, entonces damos por finalizado este webinar. Como saben, como les mencioné, tienen la posibilidad de contactarnos para que podamos entender un poco mejor cuál es su caso específico y asesorarlos de manera personalizada. En nuestro sitio web van a poder encontrar más webinars para sumarse en los próximos días. Muchas gracias, Carla, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima.